Bueno, Hernán integra el equipo de valor agregado y de Rurales del País, sigue todos los temas agrícolas y forestales. La propuesta para hoy, Hernán, es hablar de forestación, bueno, teniendo en cuenta este hecho muy importante para el país y para el sector, que es el comienzo de la segunda planta de UPM, que ya está comenzando a operar allí en Durazno, y bueno, la tercera de gran porte, se suma esta segunda de UPM a la de Montes del Plata. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, un gusto enorme estar contigo, con toda la audiencia. Como bien decís, hace algunos días, algunas semanas empezó a funcionar la segunda planta de UPM, aún en una fase de cierta prueba, tratando de afinar algunos de los procesos para empezar a funcionar de forma fuerte, que indudablemente la noticia más importante de esto es que, sumada, como tú decís, a Montes del Plata y a la primera planta de UPM, el rubro forestal se transforma en el principal rubro exportador de Uruguay, al menos en montón de dólares. Por tanto, es una noticia bien importante para todo lo que es la economía nacional e indudablemente el sector agropecuario. Algunas consideraciones, Martín, de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el precio de la celulosa en el último tiempo, que después de los golpes primeros de la pandemia, en los cuales el precio de la celulosa estuvo bastante deprimido, comenzó a crecer, situándose nuevamente en valores muy interesantes que incluso otorgaron al precio de la celulosa para el año pasado picos de hasta $800, por encima de $700, $800, cerrando un promedio a fines de 2022 con $600 por tonelada aproximadamente, fundamentalmente para la fibra corta. La noticia es que en las últimas 6 a 8 semanas este precio se desplomó, Martín, bajando a unas cifras de entre $450 y $500, con caídas, por tanto, de casi $200 en unas 6 a 8 semanas, lo cual nos comentaban productores de la Sociedad de Productores Forestales que, si bien se esperaba una caída, no se esperaba que fuera tan grande y en tan poco tiempo. Esto está sustentado, Martín, en la situación económica internacional de cierta recesión en algunas economías importantes, una demanda de China que ha aflojado un poco, sobre todo porque se han estoqueado en el último tiempo y todavía tienen material que usar, y la Unión Europea, que ha registrado hasta un 30% de disminución en la demanda de estos productos. Por tanto, la celulosa, la fibra corta y sobre todo lo que tiene que ver con el papel y los materiales para el packaging, al estar más disminuida la demanda y una economía con una situación un poco diferente por muchos motivos que ya hemos comentado, ¿verdad? Entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha impactado de forma muy fuerte en Europa, lo que tiene que ver con China, que todavía está saliendo de un proceso de restricciones por COVID que fue mucho más prolongado que el nuestro, han generado esta situación para la celulosa que, como te comentaba, el año pasado tocó picos de por encima de $700, que cerró con un promedio de $600, pero que bajó en las últimas 6 a 8 semanas a unos $450, $500. Claro, Hernán, y con esta nueva planta de UPM, bueno, el sector forestal y la celulosa particularmente se va a posicionar como el principal rubro de exportación de Uruguay. Claro, Martín, y no es un dato menor, porque también en la búsqueda de poder mejorar el precio, al tener una mayor oferta, una mayor cantidad de celulosa ofrecida al mercado, fundamentalmente por la segunda planta de UPM en Uruguay y por un proyecto bastante grande también que hay en Chile, esto va justamente en contra de la posibilidad de mejorar el precio. Si está habiendo poca demanda en el mundo y además se le está agregando más fibra corta al mercado, como es lo que está sucediendo con esto que tú estabas mencionando, el panorama es un poco más complejo. Es preciso resaltar nada más, Martín, que lo que es fibra larga, que es otro tipo de material que se procesa, no está teniendo esta situación porque hay algunas razones climáticas que hacen que en Canadá haya un quebranto productivo. Por tanto, pasa lo opuesto, que con la celulosa, al haber menos y al haber otro tipo de demanda, se mantienen valores que oscilan muy por encima. También, Martín, cortito, decirte que el tema de los fletes ha influenciado también en quitarle competitividad a este producto, que es un producto de bajo valor relativo por tonelada. Lógicamente no vale lo mismo exportar una tonelada de celulosa que una tonelada de carne, por poner un ejemplo, una tonelada de un producto forestal. Y bueno, y si bien se han acomodado un poco lo que tiene que ver con los fletes, de todos modos sigue siendo un proceso bastante caro, con todas las complicaciones también que nosotros sabemos que tiene nuestro puerto, con menor frecuencia, con unos costos mucho más altos. Así que con este desplome que se ha dado del precio de la celulosa, hay que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú decís, que con la puesta en funcionamiento de forma fuerte, por así decirlo, de UPM2, tendremos 3 plantas muy grandes en nuestro país operando,
y que le van a estar agregando mucho más oferta a un mercado que en este momento tiene los precios deprimidos, pero de todos modos un sector forestal que en líneas generales, mirándolo en perspectiva, mirando a largo plazo, es un rubro que está creciendo mucho y que, como vos bien dijiste, va a ser, ya está siendo el principal en exportaciones en monto en dólares. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado y Roles del País. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Martín, un abrazo.